Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Joselito. Gracias. Bien, estamos ahorita. Buenas tardes, Gino, Joel, que nos vamos conociendo. Van 13 personas en este grupo, son también unos 20, entonces esperemos se sigan conectando. Buenas tardes, Rubén. Johnny. Buenas tardes a todos. Hoy es la primera sesión de laboratorio. Como les contaba en la clase anterior, el laboratorio va a ser básicamente un tutorial de MATLAB y vamos a ir viendo las bondades de MATLAB para el tratamiento de las señales digitales. Entonces hoy día voy a hacer una breve introducción al MATLAB y vamos a hacer un ejemplo de muestreo en el dominio del tiempo y luego cuantificación o cuantización de la amplitud. La digitalización de las señales se componen de estos dos procesos, del muestreo en el tiempo y de la cuantificación de la amplitud. Bien, entonces esta es la agenda para hoy día. Voy a empezar a compartir el MATLAB. Voy a usar la versión 2019B. En estos días ya me instalaré la nueva versión, la licencia que brinda la universidad, pero no va a haber mayor diferencia porque voy a utilizar las funciones básicas del MATLAB, el kernel del MATLAB. Entonces, estos códigos que vamos a hacer va a correr en cualquier versión del MATLAB. Bien, voy a dejar de compartir entonces esta pantalla para compartir el MATLAB. Listo. ¿Pueden ver ahí? Bien, gracias. Entonces voy a crear una carpeta para este grupo ahora. Bien, vamos a empezar. Este es el entorno MATLAB. Así se ve de manera inicial. Tenemos las opciones para hacer un nuevo script, por ejemplo, que es la opción que más vamos a trabajar hoy día. Un script es un archivo de texto con líneas de código una tras otra y una extensión .m, que son la extensión por defecto de MATLAB. En MATLAB también se pueden hacer leaf scripts, que son scripts con una ventana gráfica al costado, el equivalente a los Google Notebooks de Google Colab. Y aquí en New ustedes pueden empezar a hacer un nuevo script, leaf script, una función, leaf functions también, clases, objetos, etc. Hay muchas estructuras de datos en MATLAB. Pueden abrir los archivos recientes, importar data también, grabar el espacio de trabajo, que van a ser todas las variables que ustedes vayan creando, se van a guardar en la memoria de MATLAB y van a poder ser visualizadas en esta sección. Aquí dice Workspace.
Ustedes pueden agregar también directamente una nueva variable acá. Pueden borrar de manera manual el workspace. Y aquí está la sección para correr un código en caso lo tengan ya en un script. El layout, que es la distribución de todas estas secciones del MATLAB. Aquí tienen un explorador que les muestra el contenido del folder actual. Ahora, en este momento yo estoy en una carpeta que creo que tengo yo, que es para mis códigos. Estoy en MATLAB y estamos en este horario del laboratorio. Entonces, ahorita la carpeta que he creado está vacía, por eso que acá no ven nada. Vamos a empezar a crear contenidos aquí. Y los detalles de cada archivo que veamos se van a ver aquí, en los detalles. Y esta sección más grande de todas es la línea de comandos, en donde uno puede ir corriendo código en tiempo real. Indica, es una manera rápida de, por ejemplo, verificar una idea o monitorear las variables que uno ha ido creando para visualizar también. Esta es una línea de comandos, es un intérprete de comandos. Las preferencias del MATLAB, con las cuales pueden cambiar los fondos, el tamaño de letra, bueno, la apariencia en general del entorno de trabajo. El setpath, en caso ustedes tengan sus propias funciones que han guardado en un folder en particular y quieren que MATLAB las use como librerías, esa carpeta donde tiene sus funciones la pueden agregar aquí en setpath para que ustedes vayan creando sus propias librerías. Esta sección indica el procesamiento en paralelo. Si ustedes tienen un procesador con varios núcleos o un GPU, con esa sección ustedes pueden monitorear el uso de esas herramientas cuando ustedes envían a procesar en paralelo. Para eso necesitan también la Parallel Processing Toolbox de MATLAB, que tiene varias funciones. Por ejemplo, en vez de hacer un for, pueden hacer un par for, que es un for paralelo, un par for. Y ahí les saldría aquí, o si no acá en esta parte, el uso de recursos en paralelo. Como ahorita yo no estoy corriendo nada en paralelo, me sale pues que esta sección está apagada. Si yo indicar alguna función que automáticamente requiere el uso de GPUs o los cores del CPU, aquí se va a activar esta parte. Y me va a ir indicando cuántos núcleos del procesador están siendo utilizados. En esta sección Add-ons ustedes pueden agregar pequeñas aplicaciones que corren dentro del entorno de MATLAB y que se las pueden ir descargando. Aquí hay varias, ¿no?, para ir descargando. La ayuda, la comunidad, es bueno que se creen sus cuentas, que seguramente ya muchos de ustedes lo han hecho con su correo institucional, el correo de la universidad, para que puedan descargar la versión de MATLAB que brinda la universidad. En la sección plots, en caso tengan ustedes aquí data, pueden hacer clic en la variable y utilizar cualquiera de estas visualizaciones por defecto, como son el plot, barras, scatter, superficies, contornos, etc. Y las aplicaciones que previamente se hayan instalado a través del add-ons, de este administrador de aplicaciones adicionales, las van a ver acá. Si ustedes asignan accesos rápidos, aquí las van a ver. Por defecto ya tienen varias, ¿no? Tienen un analizador de señales, un diseñador de filtro, un medidor de respuestas impulsivas, etc. Y cuando ustedes están logueados con su usuario, aquí aparece el usuario del MATLAB. Bueno, el MATLAB principalmente es un entorno para procesar una estructura de datos llamada arreglos multidimensionales. La diferencia entre un arreglo multidimensional es la extensión de una matriz, ¿no? Y aquí
quisiera hacer una breve explicación para explicar la estructura de datos que maneja MATLAB. Entonces voy a dejar de compartir por un momento el MATLAB para ir al Bamboo. Bien. El MATLAB puede guardar un valor, un solo valor escalar, por ejemplo. Un solo valor. Y podemos representarlo como una caja que contiene a ese único valor, a una variable que es un vector. Si nuestra variable contiene ahora varios valores, por ejemplo, 3 valores organizados a lo largo de una... Aquí tengo que corregir porque para MATLAB, por defecto, un vector por defecto para MATLAB es un vector columna. Entonces es como si esta estructura de datos estuviera realmente guardada. Si tenemos 3 valores, ¿no? Cada punto indica un valor. Y un vector contiene justamente 3 valores, cuya abstracción es como si fuera un vector columna, ¿no? 3 valores a lo largo de un vector columna, lo cual nos da la idea de un arreglo de una dimensión. Luego vendría la matriz, y la matriz ya tiene los valores distribuidos, ¿no? Como si fueran una tabla. En este caso una tabla de 3 por 4, los 12 valores están distribuidos de esa forma como si fuera un plano, una tabla. Y a todo ese, la variable que contiene todos esos 12 datos distribuidos como una tabla de 3 por 4 es una matriz. Y es un arreglo de 2 dimensiones para MATLAB. ¿Cómo comprendemos un arreglo de 3 dimensiones? Entonces igual podemos hacer la inducción de tener ahora una secuencia de arreglos 2D, uno tras otro. O sea, 3 matrices componen un arreglo tridimensional, que se puede ver como un arreglo volumétrico. En este caso ya ahí tenemos 3 por 4, 12 valores por cada plano, digamos. 12 por 3, 36 valores dentro del arreglo tridimensional organizados de esa forma. Es un arreglo de 3 por 4 por 3 de profundidad. Esas serían las dimensiones de este arreglo 3D. 3 por 4 por 3 de profundidad. Y la tercera dimensión justamente tiene 3, un tamaño de 3 muestras. Finalmente, bueno, no finalmente porque pueden haber arreglos n-dimensionales, pero esa inducción para comprender cómo es que MATLAB trata los arreglos multidimensionales. Este ejemplo de arreglo de 4D no es otra cosa que una colección de arreglos 3D. En este caso, el arreglo 3D que está descrito arriba, los unimos todos, o sea, todo este contenedor es ahora un arreglo 3D. Entonces, este arreglo 3D está ahora aquí. Y tenemos 6 arreglos de este tipo. 6 arreglos 3D. Este es un arreglo 3D, este también es un arreglo 3D y así sucesivamente. 6 de estos arreglos 3D coleccionados hacen un arreglo 4D.
Y así sucesivamente. Un arreglo 5D es una colección de arreglos 4D. Y esa es la forma en la cual MATLAB puede ver altas dimensiones o estructuras de datos de altas dimensiones, considerando este tipo de colecciones. De manera inductiva podemos ya ahora comprender cómo es que MATLAB va a tratar la data de esta manera, como arreglos multidimensionales. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Gracias, José. Gracias, Joselito Joy. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a dejar de compartir esta pantalla y volvemos al MATLAB para ver cómo es que se crean este tipo de arreglos en MATLAB. Bien, entonces el MATLAB desde su línea de comandos nos permite crear una variable, por ejemplo, un valor A, 1.5, otro valor B, igual a pi, por ejemplo. Y fíjense cómo van apareciendo las variables aquí en el espacio de trabajo. Tenemos la variable A y la variable B. Podemos sumar estas dos variables para crear una nueva variable C. Si no queremos que aparezca el resultado, en la línea de comandos le ponemos un punto y coma, de manera que eso indica un salto de línea sin que aparezca el resultado. Si queremos borrar la línea de comandos, con CLC podemos hacerlo. Y eso solamente borra el historial de comandos escritos, pero el espacio de trabajo queda intacto, como verán. ¿Cómo se borra el espacio de trabajo? Con clear parts. Quiere decir borrar los contenidos de las variables y las variables también. Fíjense cómo ya no hay ninguna variable definida en el espacio de trabajo. Hay que tener mucho cuidado con ese comando porque a veces ustedes han hecho una simulación que ha demorado horas, han generado data y la han ploteado, la han visto, pero no la han guardado, ¿no? Solamente queda acá en el espacio de trabajo, es una memoria volátil. Y tan pronto ustedes escriben clear bars, toda esa data que han ejecutado se va a borrar. Entonces se recomienda mejor exportar la data a un archivo .mat, guardar la data y luego ya seguir operando en MATLAB. Sin embargo, como en este laboratorio vamos a hacer ejemplos sencillos, nuestros códigos van a ser prácticamente instantáneos. Yo presiono F5 para correr y van a volver a generar la data. Sí conviene borrar el espacio de trabajo porque como vamos a ejecutar el código varias veces, a veces el MATLAB no tiene un buen manejo de memoria y borramos el espacio de trabajo, pero la memoria caché sigue llena. Entonces, si corremos varias veces el código, se va a ir llenando, llenando, hasta en un punto nuestra máquina se va a colgar. Entonces, con fines didácticos y para códigos sencillos, sí conviene utilizar el comando clear bars. También podemos crear números complejos en MATLAB. En este caso 5, por ejemplo 5 más, pueden usar J por 3. Y MATLAB aquí, el MATLAB moderno recomienda, de esta forma se puede, esta es la forma clásica. Fíjense, 5 más J3, y creo esa variable compleja. Pueden usar alternativamente el símbolo i para referirse a la unidad imaginaria. También MATLAB va a entender lo mismo. Y ahora MATLAB recomienda, además, no solo escribir 1i o 1j, i o j, sino 1, así, 1i por 3. Lo que recomienda MATLAB. Ahorita, como solamente creamos un número, no hay mayor diferencia, pero cuando ustedes creen ya arreglos con bastantes valores imaginarios, ahí sí MATLAB va a ser más óptimo si ustedes crean la variable imaginaria o el valor imaginario de esta forma, anteponiendo el número 1
a la I o a la J. Entonces tenemos la variable de Z, que es un número complejo, podemos crear otra variable, 1 más es J. Sería 1 más 1 J por 3, sería 1 más 3, ¿sí? Entonces podemos sumar estos dos valores, doble más Z más doble. La parte real se va a sumar a la parte real, 5 más 1, 6. Y la parte imaginaria se suma a la otra parte imaginaria, 3 más 3, 6 también. Podemos calcular el valor absoluto de Z, por ejemplo, con el comando abs. La magnitud, mejor dicho, la magnitud de ese valor complejo Z se puede calcular con el comando abs, que es el mismo comando para el valor absoluto. Si la entrada fuera real, por ejemplo, menos 3, ABS calcula el valor absoluto. Si la entrada es un número complejo, como Z, la misma función calcula la magnitud. Salió 5.831, veamos si es correcto, con SQRT, apps es 5 más 3, entonces sería 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Efectivamente 5.83. Entonces hemos calculado la magnitud de Z. ¿Cómo calcularíamos la fase de Z? Con el comando angle. El de Z nos da la fase. ¿Cuál era la fase, recuerdan? La fase de un número complejo. ¿Quién recuerda? ¿Cómo se calcula en términos de su parte real y su parte imaginaria? Arco tangente de B entre A, así es. En este caso tenemos, sería, en MATLAB es ATAN, de Z era, su parte imaginaria es 3, y su parte real es 5. Efectivamente 0.504. Entonces con los comandos ABS y ANGLE calculan la magnitud y la fase de un número complejo. Podemos crear también, como les decía, vectores. Vamos a crear un vector U. Con valores 1, 2, 3. MATLAB, si escribo de esa forma, crea un vector fila. Si quiero un vector columna, tendría que transponerlo con comilla simple. Eso indica transpuesta. Ahí está, un vector columna, que para MATLAB es por defecto la primera dimensión no singular. Podría también crear otro vector que tiene los números del 1 al 10. Entonces, para hacer eso, MATLAB permite hacer incrementos consecutivos. Si no defino el incremento, puedo usar el operador dos puntos, quiere decir que va a crear un vector que va del 1 al 10 a incrementos por defecto de 1. 1 a 10 incrementando 1. Efectivamente están los números del 1 al 10. Puedo hacer el arreglo en reversa también. 10 a decrementos de 2, menos 2 tendría que escribir hasta 0. Creo el vector justamente 10, 8, 6, 5, 10, 8, 6, 4, 2, 0. El valor intermedio, cuando se utiliza, indica los pasos, ya sea de incremento o de decremento. El signo es lo que indica si la secuencia crece o disminuye. Nuevamente con nuestro vector doble, ahí está, podemos acceder a los elementos. Por ejemplo, quiero el tercer elemento de W, tendría que escribir B, y entre paréntesis el índice 3. Me estoy refiriendo al valor 6. Veamos si entiende. Efectivamente, B
el valor en la posición 3 es 6. MATLAB indexa desde el valor 1. Hay que tener cuidado entonces, porque Python, por ejemplo, o C indexan desde 0. MATLAB no, MATLAB indexa desde 1. Entonces, el valor de B en la posición 1 efectivamente es 10. Y en la posición 5 es 2. El valor de X. Seguimos con nuestro vector. Vamos a nuestro vector U, que tiene los números del 1 al 3, 1, 2 y 3 a lo largo de la columna. Podemos crear una matriz. Es de la siguiente forma: 1, 2, 3. Punto y coma para pasar a la siguiente fila. 4, 5, 6. Punto y coma para la siguiente fila. 7, 8, 9. Una matriz de 3 por 3. Ahí está. A. Y formalmente, en matemáticas, ¿ustedes creen que se puede sumar una matriz de tamaño 3 por 3 con un vector de tamaño, en este caso 3 por 1? ¿Ustedes creen que es posible sumar esos dos valores? Joselito dice no. Ajá. Así es. ¿Y por qué no se podrían sumar? ¿Alguien tiene alguna razón por la cual no podríamos sumar un vector con una matriz? Tiene que tener el mismo número de filas y columnas. Así es, Rubén. Debe haber consistencia en cuanto a las dimensiones. Las dimensiones deben ser las mismas. En general, para arreglos n-dimensionales, solamente se podrían sumar si las dimensiones son las mismas. Esa es la regla formal, la regla matemática, la cual MATLAB respetaba hasta las últimas versiones. Ahora, bueno, antes si yo habría hecho esta operación, fíjense, A igual bueno, A más 1, ¿no? MATLAB me habría arrojado error por escribir esa operación. Efectivamente no hay consistencia entre las dimensiones, pero ahora sí arroja un resultado. Entonces, formalmente no se puede, la única forma de que A y U puedan ser sumadas, ¿cuál es? ¿Ustedes qué creen que está pasando para que A y U puedan arrojar un resultado? Se le agrega ceros, podría ser, sí, pero fíjense el valor de B, es allá, la toma como una 3 por 3, esa respuesta está más cercana, con ceros, pero fíjense, si agregara ceros, entonces la segunda y la tercera fila de B deberían ser las mismas que A, ¿verdad? Sin embargo, están cambiando también. Se le suma a cada término, ya por ahí va la respuesta. Fíjense, la primera columna de A es 1, 4, 7. Y la primera columna de B es 2, 6, 10. ¿Qué está pasando? Efectivamente está sumando el vector U, porque 1 más 1 es 2. 2 más 4 es 6. Y 3 más 7 es 10. Entonces la primera columna de B sí es efectivamente la suma de la primera columna de A con el vector U, que es una sola columna. Pero ¿qué está pasando con las columnas, con la segunda y tercera columnas de A y B? ¿Cómo está obteniendo el resultado B? ¿Se dan cuenta? Bueno, lo que está pasando es que, ajá, se forma tres, exacto, gracias Rodrigo, esa es la respuesta. El vector U está siendo replicado
3 veces, o bueno, 2 veces más, ¿no? O sea, se han creado copias de U a lo largo de las columnas, ¿no? Para obtener que 1 más 2 es 3, ¿no? 2 más 5, 7, y 3 más 8, 11, efectivamente. Y la tercera columna, 3 más 3 es 4, 2 más 6, 8, y 3 más 9, 12. Efectivamente, el vector U se ha replicado 2 veces más. Así es, se tiene que forzar 3 por 3 para respetar la regla de que dos arreglos multidimensionales solo pueden ser sumados cuando tengan las mismas dimensiones. Entonces, esa es la modificación actual de MATLAB. Antes no se podía hacer esa operación, ahora sí se puede, pero hay que tener cuidado, hay que saber cómo es que está replicando el MATLAB esas operaciones. ¿Qué pasaría si yo hago ahora, considero U transpuesta, que es fila, la misma matriz A, yo hago ahora la suma de B más U transpuesta? Y ese es el resultado. ¿Cómo se está obteniendo esa operación ahora? De U más A, de U transpuesta más A, que es ahora una fila, ¿no? La primera fila, a ver, igual, ajá, igual en qué sentido, se fuerza 3 por 3, está bien, ¿y cómo? ¿Qué se está replicando? Exacto, las filas, así es. La fila se está replicando a lo largo de las filas ahora, ¿no? Son 3 filas iguales, de manera que, por ejemplo, la última fila de B ha sido obtenida mediante la operación 1 más 7, 8, 2 más 8, 10, y 3 más 9, 12. ¿Qué quiere decir esto? Que las sumas entre matrices son elemento a elemento, siempre. Igual va a suceder con la resta. Entonces ya sabemos cómo crear un vector, una matriz. ¿Cómo accedemos al elemento, al valor 8 de la matriz A? Siempre primero MATLAB indexa a lo largo de las filas, ¿no? O sea, de manera vertical hacia abajo. Entonces, tendríamos que ir, yo quiero este valor, el valor 8. Deseo extraer el valor 8. 3, 2, así es, 3,2. Muy bien, Kevin y Johnny. Eso tendría que escribir acá, 3,2. Y accedo al valor 8. ¿Cómo accedo al bloque, a esta matriz 4x4? No sé si me entiende. Compongamos la matriz 4x4 compuesta de 5, 6 y 8, 9. ¿Cómo accedemos solamente a esa matriz 4x4? Con una sola línea de comandos. Tenemos la matriz A, y yo quiero acceder solamente al valor 5, 6 y al valor 8, 9, así tal como están, como una matriz 4x4. ¿Qué debería hacer? ¿Es posible hacer eso o no en MATLAB? En una sola línea de comandos. O sea, quiero extraer solamente una submatriz de A, la submatriz 2x2 que está abajo a la derecha. La matriz compuesta de los números 5, 6 y luego 8 y 9, así. Todo, una matriz 2x2, todo quiero extraerlo, pero así, de una, ¿no? Fíjense, en MATLAB sí se puede hacer eso porque MATLAB me permite indexar mediante vectores. Lo que hay que hacer es escribir acá los índices a los cuales yo quiero acceder, que son los índices 2 y 3 en la primera dimensión. Y en la segunda dimensión, escribir los índices también
2 y 3. Efectivamente accedí a esta matriz de 4×4. 5, 6, 8, 9. Si quisiera extraer la matriz 4×4 compuesta de los extremos, compuesta por 1, 3, 7 y 9, de la misma manera, tendría que escribir 1, 3 acá y 1, 3 también acá. Extraje el 1, el 7, el 3 y el 9. Entonces MATLAB también permite indexación mediante vectores, matrices, en general arreglos multidimensionales, siempre y cuando la data exista. ¿Se comprende esa parte? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Muy bien. Sigamos entonces. Muy bien, gracias, gracias. Sigamos ahora. ¿Cómo creamos un arreglo multidimensional? Ah, perdón, alguien levantó la mano, ¿verdad? Marcelo, sí. Dime. Ah, ya, pregunta si fuera la segunda columna, o sea, solo queremos extraer la segunda columna. Por ejemplo, si quisiéramos extraer solamente la segunda columna de A, pondríamos pues, ya, eso es importante porque, a ver cuál era la pregunta. No, o sea, la primera y segunda columna en una matriz 2×2. O sea, si es toda la primera columna y toda la segunda columna, o digamos, si es 2×2, tal vez te refieres a, por ejemplo, el 4 y el 5, el 7 y el 8. El 4, el 5, el 7 y el 8. ¿A eso te refieres? Si fuera así, podemos hacer, sería el 2, acá, 2, 3, coma, el 1, 2. Ahí, perdón. Así, son vectores, ¿no? Así. Y extrajimos el 4, el 5, el 7 y el 8. Ahora, si uno quisiera extraer, por ejemplo, toda la segunda columna, eso es interesante porque podríamos utilizar este operador, que es el 2 puntos. 2 puntos significa todos los valores en la dimensión. Todos los valores. Escribo A 2 puntos que ya me está indicando todos los elementos que haya a lo largo de una columna. ¿Y cuál columna? La columna número 2, por ejemplo. Y con eso extraigo de frente solamente la columna 2. El 2, el 5 y el 8. Esos valores que están presentes en la columna 2. Si quisiera ahora yo organizar todos los elementos de A, pero a lo largo de una sola columna, simplemente escribo A, 2 puntos. Eso va a hacer que todos los elementos, los 9 elementos de A, salgan así en fila todos. Y ahí están, fíjense.
¿En qué fila? Siempre MATLAB empieza a recorrer a lo largo de la primera columna. Recorre la primera columna, luego la segunda, la tercera, y así sucesivamente. Entonces, las columnas son la primera dimensión en MATLAB siempre. Fíjense, tenemos el 147, 258, 369. 9 valores, todos a lo largo de una sola dimensión. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos A, y podemos, vamos a definir ahora un arreglo multidimensional, el arreglo M. También puedo crear directamente elementos de esta forma, fíjense. Quiero un arreglo multidimensional, digamos, de 4 dimensiones, pero no quiero crear todos los valores uno por uno, sino solamente un punto de todo el arreglo y que el resto pues se complete con ceros. Eso es bien sencillo en MATLAB. Tendría que indicarle el primer elemento. Bueno, en realidad indexar un elemento cualquiera y asignarle un valor. Hasta ahorita la variable m mayúscula aún no existe, entonces yo voy a hacer esto. 4, 2, 3 y 5, por ejemplo. Significa que en esa posición tenemos 4 índices, o sea que nuestro arreglo m va a ser de 4 dimensiones, y en esas coordenadas yo quiero que me escriba el número 1, nada más. Quiere decir que todo lo demás va a ser relleno por defecto con ceros. Efectivamente, fíjense, hemos creado un arreglo multidimensional de 4 dimensiones que tiene un 1 aquí, en la última muestrita. Y podemos modificar el tamaño de M, y efectivamente tiene 4 dimensiones. Y aquí en el workspace aparece M como un arreglo de 4 dimensiones, 4D double. Estas son las dimensiones de M. Si yo quisiera reorganizar M, que es un arreglo 4D, y quisiera reorganizarlo, por ejemplo, en una matriz nada más, puedo hacerlo siempre y cuando respete el producto total de las 4 dimensiones. O sea que mi nuevo arreglo bien podría ser 4 por 2, 8, y 3 por 5, 15. Podría reorganizar todo en un arreglo de 8 por 15. ¿Por qué? Porque el tamaño final del nuevo arreglo tiene que ser igual al producto de estas 4 dimensiones. Por ejemplo, eso puedo hacerlo con el comando, vamos a poner n acá, reshape. Escribo el valor que quiero reorganizar, m, y aquí a continuación escribo las dimensiones. 4 por 2 es 8, le voy a poner 8, y 3 por 5 es 15. Fíjense, va a ser posible crear una nueva matriz n de tamaño 8 por 15 a partir de los datos de m, porque el producto de dimensiones 8 por 15 se conserva. Es igual al producto de 4 por 2 por 3 por 5. Entonces, el tamaño total, digamos, coincide. Entonces es posible reorganizar esta data m en n de la siguiente manera, fíjense. Efectivamente, el arreglo m, que tenía 0, 0, 0 y un unito, ha sido reorganizado como una matriz ahora. Y aquí está el número 1. En una matriz de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. 8 por 15. Entonces, siempre y cuando se mantengan las dimensiones, va a ser posible realizar estas conversiones o reorganizaciones de la data. Bien, ahora sí podemos pasar a hacer algunos scripts. Tal vez hay alguna pregunta hasta aquí.
algo que no quedó claro. Bien, gracias Joselito. Entonces vamos a hacer nuestro primer script en MATLAB. Aquí le voy a poner New Script. Se abrió acá, lo voy a guardar como eh, el ejemplo que dijimos que era discretización, y cuantificación. Fíjense, yo estoy en la carpeta Prog MATLAB UPCL 222 PDS EL76G2. En esta ruta estoy, no había nada, tan pronto yo creé un nuevo archivo .m, este se guarda en la ruta en la que está MATLAB, aquí se guarda, discretización, cuantificación. Entonces ya estamos listos para iniciar nuestro script. Un script siempre es conveniente que empiece con un título y una descripción a manera de comentario. Entonces, vamos a poner algunas anotaciones antes de empezar. Un doble porcentaje en MATLAB indica el inicio de un bloque de código. Es un comentario también, porque un solo porcentaje es el comentario simple. Un doble porcentaje es un comentario, pero que indica a la vez el inicio de un bloque de código. Entonces aquí vamos a empezar un bloque de código, cuya descripción sería la siguiente. El script crea una señal sinusoidal cuyo dominio es muestreado en el tiempo y sus amplitudes son cuantificadas con un número dado de bits. Cuantificadas con un número dado de bits. Ese es el objetivo de este script. Entonces, tan pronto uno abra este documento, que puede abrirse un archivo de texto también, es algo bien sencillo, codificación UTC. Tan pronto uno lee la primera línea, ya va a saber de qué trata este script. Esto es bastante útil porque, en especial quienes van a ciencias de la información entre ustedes, o bueno, en general todos aquellos a quienes les gusta la programación, van a seguir desarrollando muchos códigos durante el transcurso de sus desarrollos profesionales, y va a llegar un punto en el cual no saben o no pueden comprender ni siquiera su propio código. Eso pasa bastante seguido. Se puede evitar siempre y cuando ustedes hagan uso adecuado de comentarios en sus códigos. En algún momento de sus vidas van a tener que hacer arqueología en su propia data, van a tener que sumergirse ahí. Y tener comentarios siempre ayuda bastante. Bueno, así vamos a desarrollar una plantilla con la cual ustedes van a empezar a enviar sus trabajos de MATLAB cuando sea necesario. Aquí lo primero que se estila es inicializar el espacio de trabajo, borrando la línea de comandos, borrando el espacio de trabajo con mucho cuidado, ¿no? Porque es un código simple que corre rápido, pero si su código demora horas, entonces jamás va a convenir empezar con esta línea de comandos porque probablemente todo lo que ya han obtenido se va automáticamente a borrar de este espacio de trabajo. Entonces, mucha atención con ese código clear bars. Luego el close field, close all nada más.
significa que cierre todas las ventanas de figuras. El segundo bloque, aún dentro de la inicialización, corresponde, según mi recomendación, a los parámetros de visualización. ¿A qué nos referimos con esto? Al formato, al estilo que van a tener nuestras figuras, ya sean imágenes, curvas o cualquier otro tipo de figura. Siempre es bueno etiquetar correctamente los ejes, el eje horizontal, el eje vertical, poner una leyenda, poner valores adecuados, los tics adecuados para que formen una retícula y ayuden a interpretar la data. Así como elegir propiamente la fuente de los ejes, porque eventualmente ustedes querrán hacer computación científica, generar algunos resultados e incrustar esos resultados como una imagen vectorial en un artículo, en un reporte. Entonces conviene mucho tener claros los parámetros que serán utilizados para generar estas figuras. En particular aquí tenemos el mapa de color, el cual no vamos a usar hoy día, pero este mapa de color por defecto es Parula y puede ser cambiado a JET, HSV, etc. Todo esto lo conocen escribiendo aquí help color map. Le sale aquí en la documentación una serie de opciones para el uso de ese color map. Bien. El tamaño de fuente conviene definirlo afuera como variable 18 para que se aprecie tanto las etiquetas como los valores de los ejes, algún título, una leyenda que estén poniendo. Sí, sí voy a pasar el script. Al final de la clase, voy a editar un poco y se los mando. El fin de semana todavía les mando ya el oficial. Voy a subir tanto el bambú como el código, el script, ya todo junto, una vez que haya revisado también lo que haya hecho con el otro horario que tengo, con quienes tengo clases mañana y pasado. Entonces, generalmente los viernes en la tarde yo me voy a sentar a revisar todo lo que hemos hecho en la semana, tanto en Bamboo como en MATLAB. Voy a corregir algunas cosas y lo voy a subir al Blackboard, sí. Sí voy a subir los scripts. Entonces, por lo pronto vamos acá practicando. Ustedes pueden ver el video, de hecho, pero el script lo tendrán todavía en unos días. Hasta que ya adquiera práctica y por ahí un día pues, lo subiré más rápido. Bien, entonces estas son las cabeceras que yo recomiendo siempre para cualquier código. Tenemos el mapa de color, el tamaño de la fuente y set 0, 0 es el parent, ¿no? O la figura, la primera figura de MATLAB que viene con los valores por defecto. Entonces, cuando ustedes cambian los parámetros de esa figura número 0, están cambiando en sí los valores por defecto de MATLAB. Quiere decir que todo código que corran a partir de ahora se va a generar con ese estilo. Hasta que ustedes vuelvan a abrir el MATLAB, cierren el MATLAB, vuelvan a abrirlo y ahí ya tendrían que correr nuevamente otra vez esto para que quede por defecto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que todas las figuras tengan por defecto un fondo blanco, que es mejor para que ustedes incrusten esto en un documento. Que el mapa de color sea el Parula, que es el por defecto de MATLAB, pero me conviene tener esta línea acá para yo poder manipularla. Que la fuente que va a usar para poner etiquetas, títulos, sea tipo Times, que es la fuente que se usa en artículos, por ejemplo. Que tanto las fuentes, ¿no? Para los ejes como para el texto, el título, sea este tamaño de fuente, 18, el cual lo puedo manipular aquí. Y que además el manejo de etiquetas y fuentes permita
el uso de código látex. ¿Por qué? Porque a veces vamos a querer poner nombres de variables en las etiquetas del eje horizontal y vertical. Entonces conviene ahí escribir código látex que se activa con un dólar, 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 y todo lo que pongan dentro es una ecuación, básicamente. Finalmente, muchas veces ponemos en nuestros gráficos, ponemos retículas, ¿no? Grids. A veces graficamos algo y la figura tapa el grid. Entonces es mejor ya decirle de antemano a MATLAB que queremos que nuestros grids, si existen, estén en primer plano, en el primer, en el foreground. Entonces eso se logra poniendo top acá, ¿no? Que es la capa de más adelante. Eso le estamos diciendo. Y está, hemos creado nuestra inicialización por defecto para la visualización de cualquier dato que estemos creando en MATLAB. Luego, parámetros para exportar figuras también conviene poner acá. Creo otro bloque, parámetros para exportar figuras. Y voy a crear en esta carpeta un nuevo folder con el nombre fig, en los cuales voy a guardar, cada vez que genere una figura, voy a guardar acá en fig. Y esa figura, bueno, acá fig folder, fig, que ya lo creé, voy a tener dos opciones para guardar esas figuras. Ambas gráficos vectoriales. La primera va a ser en PNG, por eso le pongo fig format, guión de PNG, para que entienda que es formato PNG. La extensión va a ser .png. El renderer, que es cómo convierte MATLAB la data raster a data que va a ser guardada en esa figura en formato vectorial. Yo utilizo el ZBuffer, hay otros que los pueden explorar por ahí. La resolución de la figura tengo que indicarle también a MATLAB con qué resolución la va a exportar. Cuando utilizamos archivos PNG que pueden ser incrustados en PowerPoint y en archivos de Word, en archivos en text también, conviene 300. Pero hay un formato mucho más óptimo, solo que no puede ser visto en Word ni en PowerPoint, sino solamente en LaTeX, que es el EPS, este EPS. Si ustedes usan EPS, sí van a poder hacer los archivos con menor resolución y por esta razón ocuparán bastante menos espacio. Es un formato más óptimo que se usa bastante en la literatura científica, especialmente cuando ustedes escriben papers en LaTeX. Entonces, por ahora lo voy a dejar en PNG porque es suficiente para lo que vamos a hacer hoy día. Y si ustedes más adelante quisieran generar archivos EPS, simplemente comentan aquí y descomentan esta parte. Y todo va a correr de manera. Pasamos al siguiente bloque de código, que ya es en sí la creación de la señal analógica. Aquí empezamos, señal analógica. Vamos a definir un número de muestras. Le he puesto 4000 muestras, número de muestras de la señal analógica, entre comillas, porque tan pronto estamos ya creando la señal en una computadora, definitivamente no es una señal analógica, pero estamos haciendo la simulación de una señal analógica. Vamos a hacer una señal que tenga muchas muestras, que parezca, que visualmente se vea como si fuera continuo, y esa señal la vamos a discretizar. Entonces iniciamos pues con un valor que nos permite también correr el código rápido, ¿no? 4000 muestras, pongamos que sea. Vamos a definir un dominio del tiempo a partir de este número de muestras y vamos a asumir que nuestra duración total es 1 segundo, de manera que el máximo valor será 1 segundo menos un poquito, porque empezamos en 0, entonces que vayamos hasta NA menos 1 entre NA. De manera que T va a ser el número de muestras de la señal analógica.
Vamos a elegir una frecuencia fundamental en Hertz, el seno que vamos a crear. Y ahora sí definimos nuestra señal sinusoidal analógica, nuevamente entre comillas, que va a ser creada de la siguiente manera. La función seno, cuyo argumento es 2pi por f0, que es la frecuencia fundamental que nosotros queremos graficar, multiplicada por el dominio del tiempo. Esto equivaldría a omega t, pues, ¿no? Tal como explicábamos en la clase, sin ninguna fase, así nada más. La fase sería 0 en este caso. ¿Qué más tenemos que hacer? Ahora sí podemos pasar al muestreo propiamente dicho. Como dijimos al comienzo, esta señal analógica va a ser muestra en el tiempo y luego cuantificada en la amplitud. Voy a correr hasta aquí el código. Se crea una ventana en blanco porque he cambiado los parámetros de la ventana padre, digamos. Y yo simplemente puedo plotear esa variable SA, indicando que el dominio es el tiempo, plot, y los datos que quiero graficar están en SA. Tanto SA como T deben ser del mismo tamaño, y eso va a suceder porque SA es una función de T justamente, entonces hereda el tamaño de T. Aquí tenemos que SA tiene 4000 puntos, y T también 4000 puntos. Ambos son vectores columna, y ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque aquí dice 1 por 4000. Eso quiere decir 1 por 4000 es un vector. Ah, no, perdón, son vectores fila en este caso. Si fueran columnas sería 4000 por 1. En este caso son dos vectores fila. 1 por 4000, 1 por 4000. Yo puedo escribir este plot, y fíjense, sale, aquí para que ustedes vean tengo que incrustar la figura. Eso acabamos de crear. Una señal sinusoidal de frecuencia f0 igual a 2 Hz, que aproximadamente, no, exactamente observamos dos ciclos de la función seno, fíjense. Un ciclo hasta aquí, un periodo, y otro periodo hasta aquí. ¿Por qué? Porque estamos considerando un segundo de duración y una frecuencia de 2 Hz. O sea que el periodo es un medio, 0.5 segundos. Hasta aquí un periodo y hasta aquí otro periodo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Ya. Lo acabo de plotear con la función plot. Aquí ven, en la línea de comandos, ven, dice plot TSA. Con esa función la acabo de plotear. La voy a integrar ahora al script. Lo hice por línea de comandos nada más. Ahora vamos a integrar ese plot aquí al script. Bueno, esto lo puse acá para verificar nada más. Plotea. Más adelante lo vamos a integrar con más detalle. Ahorita mejor sigamos construyendo la discretización. Y al final vamos a plotear todo de manera adecuada. Entonces ahora pasamos a la señal discreta en el tiempo. Para la señal discreta en el tiempo tengo que definir ahora otro número de muestras, pero ahora sí de la señal discreta. Entonces voy a poner que el número de muestras de la señal discreta va a ser una variable nd, aquí está, definida como el número de muestras de la señal analógica entre un factor m que tengo que decidir aquí en un bloque previo, se llama los parámetros de muestreo. De eso me olvidé acá. Primero vamos a ver algunos parámetros de muestreo. En parámetros de muestreo voy a considerar primero un factor m mayúscula, que es un factor de muestreo. Quiere decir que si la señal analógica tiene 4000 muestras,
yo voy a elegir un factor por el cual voy a dividir en cuántas muestras quiero tomar de esas 4000. Entonces mi factor va a ser 200 y eso me va a permitir crear un vector que es la frecuencia de muestreo y otro vector que es el periodo de muestreo. O el intervalo de muestreo en realidad. O sea, el espaciado entre muestras, es el espacio entre muestras. Con esos valores ya puedo pasar a definir la señal discreta en el tiempo, un número de muestras de la señal discreta, definido como el número de muestras de la señal analógica entre el factor de muestreo. Una señal discreta que va a ser un muestreo de la señal analógica que era SA. SA era nuestra señal sinusoidal analógica. Y fíjense, estoy usando justamente el indexado de esa señal, pero por un vector. Y ese vector está compuesto de un vector de índices, pero que contiene el valor 1, luego el valor m, el 2m, 3m, 4m, y así sucesivamente. ¿Cómo es posible hacer eso? Fíjense, aquí vamos a la línea de comandos. Yo puedo crear, por ejemplo, un vector que vaya desde 0, que incremente en 4 y llegue hasta 20. O sea que cada 4 llegue hasta 20 y crea este vector, fíjense. 0, 4, 8, 12, 16, 20. Puede ser también un vector que descienda, ¿no? Tendría que poner 20 menos 4, 0. Yo tengo el resultado anterior, pero invertido, ¿no? Esto va de 0 a 20, cada 4, y esto va de 20 a 0 con decrementos de 4. Esa es la forma que estoy utilizando aquí para simular una señal discretizada a partir de la señal analógica. Simplemente tomo muestras dejando un espacio igual al factor de muestreo, que es 200. O sea que cada 200 muestras voy a tomar una. Otras 200 muestras tomo otra, y así sucesivamente, hasta el final. Como la variable SD, perdón, la variable SA ya está creada, está en memoria, aquí la ve en el espacio de trabajo. Ya MATLAB por defecto sabe que es una señal de 4000 muestras, entonces no tengo por qué indicar aquí. Si yo quiero que extraiga todas las posibles muestras, simplemente le doy END y se va a ir hasta el final del arreglo, sin necesidad de que yo calcule nuevamente el tamaño del arreglo. Con END ya MATLAB entiende que se tiene que ir hasta el final. También necesito crear un dominio discreto, porque recuerdan que T era nuestro dominio del tiempo analógico, digamos, o continuo. Acá le pondré continuo. Recuerden, estamos haciendo una ilustración pedagógica, ¿no? Este T sería el dominio del tiempo continuo, y este TD sería el dominio del tiempo discreto, ¿no? Que es igual un muestreo cada m muestras del vector de tiempo que ya previamente ha sido creado, que es este aquí. Entonces, hasta ahí ya tengo mi señal discreta y la señal y el dominio de tiempo discreto también. Aquí hay una sección que son los indicadores para los grids, ¿no?
eh, valores de la retícula, o comúnmente llamada grid, que son los indicadores que van a ir en la figura, ¿no? Para dividir los puntos de discretización y de cuantificación, para indicar, es una retícula. Que voy a dejar, luego más abajo van a ver para qué sirve. Entonces estoy en SD y TD. SD, TD. Ahora ya toca ya la señal cuantificada en sí. Después de la señal discreta, viene la señal cuantificada en amplitud. Y tenemos aquí que definir, ahora ya discretizamos el tiempo, ahora vamos a la amplitud. ¿Qué necesitamos para discretizar en la amplitud? Definir un número de bits, en este caso con fines pedagógicos. Inicialmente tratemos solamente 3 bits. Y estos 3 bits, ¿cuántos niveles de cuantificación me van a definir? Bueno, pues 2 a la 3 bits, ¿no? En este caso 8. Voy a tener todo el rango de amplitud, lo voy a dividir en 8 secciones nada más, y solamente esos 8 posibles valores, solamente esos 8 valores van a ser posibles. Si algo está un poquito más arriba o más abajo, va a haber un redondeo y hacer siempre que se aproxime al entero, o sea, que el valor real de la amplitud se aproxime al entero más cercano, de manera que pueda ser codificada con bits. El valor de la amplitud puede ser codificado o cuantificado en términos de bits. También es importante saber el intervalo que hay entre cada valor de amplitud. Eso lo definimos dividiendo 2 entre el número de niveles. Es bueno indicar un mínimo y un máximo en amplitud, pero esto lo voy a borrar por ahora. Y finalmente, la señal cuantificada. Ya. La señal cuantificada se obtiene dividiendo, ¿no?, la señal analógica entre el intervalo. Ahí ya hacemos un redondeo hacia abajo y luego le agregamos más un medio. Y todo se multiplica por el intervalo entre muestras de amplitud. Hasta ahí veamos si está corriendo el código. Con F5 siempre pueden verificar que esté corriendo. Sí, efectivamente está bien. Solamente se abre una ventana porque hemos cambiado los parámetros por defecto. Pero eso no representa mayor problema. Hasta ahí ya conviene ya pasar a la visualización. La visualización está haciendo primero el ploteo de la señal analógica contra el dominio del tiempo. Va a ser de color negro y el ancho de la curva va a ser de 2 puntos. Podemos poner etiquetas al eje X, y aquí ven cómo se puede usar interpreter latex. Se puede poner al final de todos los parámetros de esta función xLabel. Y acá tenemos el tiempo. $T significa que esa T va a ser graficada como si fuera una variable matemática. Esa es una variable matemática en sí. Y va a usar el formato text para fuentes matemáticas. T en segundos. Todo lo que está entre $, indica que es código látex. El eLabel igual me pone una indicación en la amplitud para indicar que es una señal en el tiempo. Y aquí ya estamos usando los tics
ver, acá me sale un error, la línea 58. Me faltó, estos tips de aquí me faltaron. Solamente en la parte de visualización, aquí ya debo poner estos tics. Son los tics para los gráficos de amplitud. Y aquí está nuestro primer resultado, fíjense. La línea, la curva negra representa una señal sinusoidal analógica, y la curva celeste o azul claro indica una señal que ha sido discretizada. Como verán, en el dominio del tiempo solamente algunos valores están. Entonces ha sido discretizada en el tiempo, y a la vez la amplitud no puede tomar todos los posibles valores, sino que los valores en cada caso van a ser redondeados hacia el entero más cercano por debajo. Y por esa razón aparece este patrón escalonado que realmente modela una señal digital. Una señal digital es discretizada en tiempo y también cuantificada en amplitud. Y es así como luce una señal digital extraída de una señal analógica. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, gracias, Joselito. Entonces, ¿qué faltaría aquí para completar el análisis entre esta señal digital y la señal analógica? Aquí conviene calcular la resta de ambas señales para definir el error de cuantificación. Es una señal muy importante para ver qué tan bien se está aproximando la señal. Entonces vamos a hacer esa resta y vamos a plotear justamente ese error de cuantificación. El error de cuantificación. Aquí, esta es la visualización que necesitamos. Finalmente voy a graficar también el error de cuantificación. Entonces fíjense, obtenemos esta gráfica para el error de cuantificación y esta otra gráfica para el... Oh, ¿qué pasó? Otra vez. Ahí está, el error de cuantificación
perdón, la señal y el error de cuantificación. Esta es la señal analógica y digital, y este es el error de cuantificación. Consideren que estamos digitalizando a 3 bits, entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si digitalizamos a menos bits? Aquí estamos con 3 bits. ¿Qué pasa si ahora digitalizamos con 2 bits nada más? ¿Cuántos niveles de cuantificación habrán? Ajá, muy bien, 4 niveles. ¿Y qué pasará con el error de cuantificación? Así es, va a incrementar. Muy bien, vamos a correr el código a ver con 2 bits nada más. Y efectivamente el error aumentó. Ese es el error. Ya se salió de la escala, le habíamos puesto 0.2 como máximo. Y esta es la señal digitalizada. Una menor aproximación. Entonces ahora, ¿qué pasa si aumentamos los bits? Estábamos en 3, vámonos a 4 bits, por ejemplo. ¿Cuántos niveles de cuantificación vamos a tener ahora? Ajá. Ah, a ver, a ver. 16 dicen Joselito y Johnny, y Rodrigo dice 8. A ver, una respuesta más. ¿Quiénes creen? 16, ¿es verdad? Sí. Porque es 2 a la 4, ¿no? 2 a la cuarta. 2 al número de bits es el número de niveles de cuantificación. Entonces tenemos 2 a la cuarta. ¿Y qué va a pasar con el error de cuantificación ahora? Va a disminuir efectivamente. Vamos a correr el código a ver qué pasa. Y aquí tienen los niveles de cuantificación, perdón, el error de cuantificación, y ahí está, esa es la curva. Efectivamente hay 16 niveles, ¿no? Con 4 bits, todos los posibles valores en bits. La aproximación digital es mejor que con 3 bits y que con 2 bits. Y este es el patrón de error de cuantificación. ¿Cuál es el patrón? Siempre es una señal como un diente de sierra, ¿no? Bastante discontinua. Así es, disminuye. ¿Y por qué la señal de error de cuantificación, que es esta que están viendo, tiene ese patrón como si fuera un diente de sierra, con bastantes discontinuidades? ¿Por qué creen que tiene ese patrón la señal? Por la onda cuadrada del cuantificador. Eh, bueno, sí es por los niveles de cuantificación, efectivamente, que tienen un patrón de onda escalonada.
por el patrón escalonado de la señal digital. Por eso es. Al restarse de una continua, siempre ese patrón escalonado que tiene discontinuidades, esos saltos, se reflejan en esas rampas que ven ahí, como una onda diente de sierra. Bien, entonces, estos datos, estas figuras, nosotros en algún momento vamos a querer exportarlas para guardarlas en un documento. Y en MATLAB no vayan a capturar pantalla, porque no tiene sentido usando un software de cálculo científico como es MATLAB para generar una gráfica y solamente capturar pantalla, estamos perdiendo toda la data que hemos generado. Entonces, por eso les estoy mostrando la forma de cómo exportar la imagen en formato vectorial. Así es. Sí, como ingenieros ustedes ya no deben hacer eso de capturar pantalla del MATLAB, sino exportar la figura. Y ahora les voy a enseñar cómo exportar la figura de manera adecuada. Vamos a hacerlo en formato PNG con los patrones que hemos definido, con los parámetros que hemos definido aquí arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense, aquí ustedes tienen en la parte de visualización, todo este bloque es la generación de una figura. Y todo este bloque es de otra figura. Vamos a ver qué hace cada uno. Aquí hemos ploteado la señal analógica con curva negra y grosor de línea número 2. Hemos puesto una etiqueta al eje X, otra etiqueta al eje Y. Le hemos puesto esas retículas, esas líneas que salen bien finitas, pero que ustedes las van a observar cuando tengan el código ya en sus propios y corran en sus propios ordenadores. Entonces, aquí le hemos puesto esas retículas, líneas guía también se les dice. Le hemos puesto un marco a toda la figura para que esté bien definida. Hemos activado estas grids que hemos definido acá previamente. Aquí están activadas, se encienden. Si le ponen off, no aparece el grid. Hold on es para mantener el plot anterior, este plot, y volver a plotear algo encima, porque vamos a plotear acá la señal cuantificada, ya, SQ. Con un color en particular, estos son valores RGB, azul, verde y rojo, divididos entre 255 porque MATLAB entiende los valores RGB, ¿no? Rojo, verde y azul, en números de 0 a 1. Entonces hay que dividir entre 255. Ustedes pueden poner cualquier valor acá, o hay algunos valores que ya están predefinidos, como escribir K, que es negro, B, que es azul, G es verde, y así hay varios colores predefinidos. El ancho es el número 2, y aquí estamos indicando a MATLAB que ponga justamente tics ahora en el eje. Aquí le dijimos que ponga en el eje X, ahora aquí están ahora aquí en el eje Y, para poner tics de cuantificación. Y finalmente aquí escogemos un modo de render, y justamente aquí debajo de ese render es donde vamos a poner la forma en la que se exporta la figura. Y el formato es el siguiente. Después de cada figura, todo lo que viene después es el bloque de código que corresponde a esa figura. Después de esto vamos a aumentar estas dos líneas de código. Entonces, indican la figura, acá le pondré pues, figura analógica digital. La analógica digital. Tengo que descomentar acá. Entonces, esta primera línea indica el nombre que yo quiero que tenga la figura, y el comando es el print. Con el comando print es con el cual ustedes generan la figura.
comando print, necesita como entrada? El formato que ya está definido arriba, PNG. La resolución, que también está definida acá, 300. El folder en donde queremos guardar, la carpeta que ya la creamos es una carpeta fig acá, aquí está creada. Acá está fig. Tienen que crearla previamente, si no la crean, MATLAB no la va a crear por defecto. MATLAB solo va a entender el nombre del folder, pero tienen que crear ustedes previamente. El nombre del archivo en sí, que es este, y la extensión del archivo, que también ya la hemos definido aquí arriba como PNG. Entonces, si ustedes corren ahora este código con estas dos líneas adicionales, lo que va a ocurrir es que en el folder fig va a aparecer una figura con nombre fig analógica digital.png. Y luego vamos a ver esa figura. De manera similar, copiamos esto al final de la figura del error. Acá podemos ponerle otro nombre a la figura. Y está. Ahora si vuelvo a correr esto, ustedes verán que aquí efectivamente en fig, ¿ven? Aparecen ahora dos figuras PNG, las cuales ustedes pueden verlas también aquí en MATLAB. Open. Bueno, MATLAB va a intentar abrir, pero aquí tienen una previsualización ustedes, fíjense, aquí abajo. Tanto de eso como de el error. Y esta imagen sí tiene la resolución adecuada, tal como ustedes ya han indicado, con las líneas de parámetros aquí al comienzo del código. Entonces, esto es en resumen la forma en la cual ustedes deben generar figuras en MATLAB. A lo largo de los laboratorios vamos a ver ejemplos más elaborados, cada vez más complicados también, pero estamos empezando prácticamente desde cero en todo el curso. Ayer vimos la parte preliminar de matemática. Hagan ejercicios, estudien por su cuenta. Tienen además material de lectura adicional de los semestres anteriores, bastantes slides ahí por verificar, que vamos a ir recorriendo poco a poco. Y yo a la vez les voy a ir también compartiendo material nuevo que voy a ir creando a lo largo del curso, tanto scripts como notas. Si es necesario, vamos a leer algunos papers o capítulos de libros, siempre en la misma línea del sílabus del curso que ya está establecido. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? A ver. Sí, ajá, si quisieras cambiar, el MATLAB, tan pronto uno corra todo el código, va a sobreescribir esos archivos de aquí. El MATLAB simplemente los va a chancar, va a sobreescribir encima. Y si quisieras cambiar la resolución, tendrías que cambiar este parámetro de aquí, el R300. Ahora, R300 ya es una resolución bastante grande. Este archivo, por ejemplo, a ver, veamos cuánto pesa. Bueno, ahorita, fíjense, como es una figura sencilla y ambos son formatos vectoriales, son archivos pues bastante pequeñitos. Y hay poca data. Si fuera esto una imagen que tiene mucha más data, estos archivos serían bastante más grandes. Sí. Entonces, 300 está bien para archivos PNG. Ahora, la cosa se complica cuando ustedes tienen bastantes figuras. Si en un reporte van a poner bastantes figuras, ahí sí conviene pues bajar la resolución un poquito. Pero 300 para PNG es lo recomendable. Es una buena resolución. Fíjense, aquí por ejemplo vamos a abrir las figuras acá para que ustedes vean cómo se
cómo lo usan esas figuras PNG. Voy a compartir esa figura mejor. Sí. ¿Pueden ver la figura ahí? Ujú. Bien, entonces así es como luce. Es una imagen de 82K. Sin embargo, luce bastante bien. ¿Por qué? Porque ha sido exportada directamente desde la data de MATLAB a un formato vectorial como PNG. Y hay poca data porque es una curva sencilla. Entonces, el peso de la figura es pequeño. Pero si en este mismo tamaño hubiera una imagen, ahí sí el tamaño crecería porque hay más data, ¿no? Cada píxel tiene data importante. En este caso, no todos los píxeles tienen data importante, la mayoría son blancos, entonces MATLAB entiende eso. Y el formato vectorial es el más óptimo para transportar data científica a un gráfico. Si ustedes pues capturaran pantalla, eso sí sería totalmente un mapa de bits primero que ocuparía mucho espacio y además tendría poca resolución. Esta es la manera adecuada de exportar data científica a un archivo PNG. O más adelante tal vez necesiten el formato EPS, el cual no se puede abrir, solamente se abre cuando ustedes compilan un código látex. Pero eso ya es tal vez un poco más avanzado, pero es bueno que lo sepan porque eventualmente van a escribir algunos de ustedes algún artículo científico y ahí sí van a tener que exportar a EPS en vez de PNG. Para los fines del curso, PNG va a ser suficiente porque ustedes pueden incrustar esto en un Word o en un PowerPoint, dependiendo de las necesidades. Además, fíjense, la fuente es una fuente matemática generada por código látex. Ustedes pueden controlar el tamaño de la fuente también aumentando en el parámetro inicial, font size, en el MATLAB, pero tendría que volver a correr el código. Yo voy a dejar los códigos con los valores recomendados. Ya ustedes pueden ir modificando de acuerdo a sus necesidades. Pero siempre traten que tengan información que sea legible, con una fuente de al menos este tamaño, porque esto lo van a incluir ustedes en un documento, por ejemplo, entonces la imagen se va a volver mucho más pequeña. Pues al menos una fuente de 18 en MATLAB, cuando la incrusten en un documento, esto se va a volver como 10 u 11, porque van a encoger la imagen, pues, ¿no? Por eso, al menos 18 usen siempre que generen una gráfica. ¿Hay más preguntas hasta aquí? Bien. Eh, como no hemos hecho descanso, podemos terminar un poco antes. Entonces, vean nuevamente la clase que se queda grabada. Sí, el profesor Dianderas, quien está a cargo de los otros horarios, me comenta que sí, que tengo que, por ejemplo, yo tengo que crearme una cuenta en MathWorks, me creo una cuenta con mi correo de la UPC. Entonces, lo mismo van a tener que hacer ustedes, supongo.
Y sí, la universidad tiene una licencia de MATLAB. Créense una cuenta en MathWorks con su correo de la universidad. Y ahí empiezan a descargar. La que descarguen la última, sí, ajá. Siempre es bueno, porque van a tener probablemente más opciones en cuanto a distribuir el espacio de trabajo, ¿no? Eh, sí, la última es mejor. Los códigos que yo voy a elaborar van a ser compatibles con cualquier versión, porque yo uso el kernel de MATLAB. Como verán, uso las funciones más básicas. Y si requiero algo más elaborado, siempre trato de hacerlo. Y ahí vamos a ir aprendiendo, haciendo todo solamente con el kernel de MATLAB. Eventualmente vamos a usar tal vez la Signal Processing Toolbox, que es una toolbox sí, bastante interesante para abrir archivos de audio, es más rápido con esa toolbox. Entonces, revisen también la Audio Processing Toolbox, es una. Si tienen computadoras con 4 núcleos o tienen GPU, les conviene también la Parallel Processing Toolbox. Y el DSP Signal Processing Toolbox. Esas tres al menos vamos a usarlas. Pero por ejemplo, el código de hoy día corre solamente con el kernel de MATLAB. El MATLAB Online, nunca he usado el MATLAB Online. Yo no sé si habrá, la verdad. Yo tengo una versión, por ejemplo, móvil del MATLAB, pero es un terminal nada más, ¿no? O sea, necesito tener la computadora prendida o acceder con mi cuenta de MathWorks al MATLAB y correr acá y lo manda pues a online, pero es bastante limitado. Eh, Tal vez el ejemplo de hoy día sí lo podría correr, pero cosas que requieran más data requieren más tiempo. Este, Según entiendo, MathWorks les da 5 gigas en la nube de MathWorks. Entonces, pero yo sí, alguna vez he corrido código desde acá, desde mi celular, pero para los propósitos que requería era un poco lento, era limitado, me permitía solamente algunos minutos de proceso, pero eso ha sido ya hace unos 3 4 años. Entonces, prueben si ha mejorado la versión en línea de MathWorks, sobre todo la nube. Sí, está bien que corran ahí. Para fines de los reportes, desde ahí también pueden correr estos códigos, solo que cuando corren en línea, eh, deben tener cuidado que su data, la data que van a usar también tiene que estar en su nube, ¿no? En la nube de MATLAB. Entonces, si ustedes se organizan bien, todos sí, con seguridad pueden llegar a correr códigos hasta de su celular. Yo lo he hecho, pero ya hace tiempo que no abro esa opción. Hace 3 años todavía era el MATLAB Mobile. Ya no lo tengo instalado. Así aún está acá, solo que ya no lo he actualizado hace tiempo. Sí sería bueno que prueben. Ahora, eh, hasta un iPad pueden programar. Programar en el celular es bien complicado, pero un iPad en una laptop sí podrían usar esa versión en línea, que también es útil. Pero tendrían que ver si les da pues todas los add-ons, las herramientas, ¿no? Las librerías adicionales que probablemente requieran para mejorar sus trabajos, ¿no? Mejorar la presentación, hacer algún experimento adicional. Pues. Revisen, siempre es bueno saber de la computación en la nube en general, cloud computing, y MATLAB sí provee ese servicio a través de la nube de MathWorks. Yo los animo a que revisen también, pero yo voy a seguir usando la versión standalone, o sea, acá instalada en mi laptop. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Jesús. Bueno, si no hubiera otra pregunta, entonces podemos ir terminando la sesión de hoy.
aquí, en este punto, y les deseo un buen fin de semana. Nos vemos con ustedes ya el próximo martes. El martes a las 8 de la mañana. El curso es totalmente en línea. Siempre nos vamos a ver por aquí, por el Blackboard. El próximo martes hay examen de entrada. Entonces, estudien para el examen de entrada lo que hemos visto en la clase teórica y lo que hemos visto hoy día. Examen de entrada de 3 puntos que cuentan para la práctica calificada. Profe, el examen de entrada se basa en qué temas, digamos, para tenerlo claro. Matemática preliminar, lo que vimos ayer, cálculo con números complejos, exponenciales, funciones trigonométricas, y el cuadrito de series y transformadas. Y lo que hemos visto hoy día, los conceptos de cuantificación, discretización y digitalización. Entonces deben tener claro qué es digitalización. Se compone de dos procesos, de discretización en el tiempo y cuantificación en la amplitud. Repasen todo lo que hemos visto hoy día. El fin de semana les paso lo que tengo acá en mis notas. Y el martes le voy a preguntar en torno a esas preguntas. 3 puntos. Ahí veremos cómo voy a componer los 3 puntos, aún no sé. Pero 3 puntos. Tal vez sean 3 preguntas. O Pero, 2, o 6. van a ser serán 3 preguntas para desarrollar a mano, imagino. O es para armar. Una pregunta. Van a ser preguntas, no sé cuántas, pero que suman 3 puntos. Y yo creo que voy a hacer el test aquí nada más en el Blackboard, para hacerlo más rápido, ¿sí? Y ustedes, ahí les daré opción para marcar o para escribir, pero por aquí va a ser, en el Blackboard. Ah, listo. Voy a Ya, profe. aprender ahí cómo crear la evaluación, ¿sí? Estos días aprendo y yo quiero hacerla por aquí nada más, porque nos va a facilitar el trabajo a todos. Listo. Profe, en mi caso, como... Lo escucho muy bien. Un momento. Ahora a ver. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Como le había comentado en mi caso, ¿cómo podría ser el día miércoles? Ayer hablamos, ¿verdad? Sí, Eh, ajá, Daniel Arturo Poma. Sí, en tu caso tendría que tomarte una evaluación oral, siempre y cuando me mande la justificación, ¿no? Me decías que tienes una competencia, entonces me dijiste que tu entrenador creo que me iba a mandar un correo. Entonces, si es sí, así, sí, ajá, sí, el programamos. coordinador le va a mandar recientemente. El Excelente, ya. coordinador del corte. Coordinamos, gracias, coordinamos por WhatsApp para hacer una Sí, evaluación oral, será más rápido, ¿no? profe, muchas gracias. Sí. Bueno, nos vemos, Joselito, nos vemos con todos los que estén aquí. Gracias por la participación activa a todos, sigan así y espero sigamos aprendiendo juntos este tópico tan interesante que es el procesamiento digital de señales. Listo, hasta luego, Kevin, Jesús, Ya, profe, hasta nos luego. vemos el martes. Hasta luego, nos vemos con todos. Diana, Esaúd. Listo, me voy desconectando de aquí. Hasta luego con todos.